Este es el 38º problema que resuelvo con respecto a las actividades de tópicos de electricidad y electrónica. Y en este caso, este video es el primero que voy a incluir en la lista de Thevenin y Norton. Y en este caso va a ser el primero que voy a resolver sobre este tema. Así que si duro algo realizando este video, pues es eso, porque no tengo mucha práctica haciendo estos circuitos. Así que, así que para entender un poco más o menos cómo se va a resolver esto, lo voy a hacer mientras vemos el circuito. Así que vamos directamente a él. Este es el circuito que tenemos que resolver, para así decir. Y lo que tenemos que identificar es el voltaje de Thevenin en este caso. Y para hacerlo, tendríamos que observar más o menos cómo podríamos obtener este voltaje. En este caso, el voltaje que pasaría por acá está en paralelo con el voltaje que estaría en esta fuente de corriente. ¿Por qué? Porque como estos cables no están conectados a nada, no pasan corriente, por lo que toda la corriente se dividiría en este otro camino cerrado. Por lo tanto, si obtengo el voltaje que pasa por aquí, como estos están en paralelo a este que está acá, podríamos obtener este voltaje de Thevenin. O sea, si obtengo el voltaje aquí, voy a obtener este voltaje de Thevenin. Entonces, para obtenerlo tendríamos que resolver esta parte del circuito, que es, para hacerlo lo voy a reescribir rápidamente. Voy a hacer un pequeño corte para hacerlo. Aquí acabo de reescribir el circuito que tenemos que resolver. Y esto realmente es un circuito que ya hemos resuelto antes. Uno bastante sencillo, en el cual lo podríamos hacer como... el cual se me hace que lo habíamos hecho mediante como proponer direcciones de corriente mediante una variable. Por ejemplo, nosotros sabemos por la dirección en la que van los potenciales que por aquí tendría que pasar una corriente. Esta corriente que pasa por aquí se va a dividir en dos, en esta de 3 amperes y en otra que va a pasar por aquí. Y luego esta corriente que pasa por aquí, sumada de nuevo a los 3 amperes, va a volver a salir por aquí. Por lo tanto, si yo etiqueto esta corriente que está aquí como I, la corriente que pasaría por aquí sería este I más la otra, por ley de Kirchhoff de corriente, que las corrientes que entran en un nodo son las mismas que las que salen. Por lo tanto, esta corriente sería I más 3 porque es el I más los 3 amperes. Y esta corriente viaja por todo este caminito cerrado y vuelve a unirse aquí, en el cual se vuelven a separar los 3 y la corriente I. Ya que tenemos como estas propuestas de corrientes, para obtener el valor de la variable I vamos a utilizar ley de Kirchhoff de voltaje, que sería el voltaje que hay de este nodo a este nodo va a ser menos 12, más el voltaje de este nodo a este nodo sería por ley de Ohm sería corriente por resistencia, sería 3 de resistencia por la corriente, que es lo que habíamos propuesto, I más 3. Y ahora el voltaje que hay de aquí a aquí, que sería 6 de resistencia por la variable, por la corriente, que sí, en este caso. Y todo eso va a ser igual a 0 por ley de Kirchhoff de voltaje, que la suma de los voltajes en un camino cerrado va a ser igual a 0. Vamos a desarrollar ese paréntesis. Nos va a quedar 3i más 9 más 6i. Nos quedaría, juntando términos semejantes, 9i. Y podemos pasar, bueno, menos 12 más 9 me daría menos 3. Y lo podríamos pasar directamente del otro lado como 3 positivo. Y despejamos la i, quedaría 3 novenos
que esto es igual a 1/3. Sería 1/3 de ampere. Esto sería la corriente que pasa por aquí. La corriente I, vaya. Ya con esta corriente I, podríamos completar todo el circuito, ya que podríamos sumar a ese 1/3, le podríamos sumar los 3 amperes que pasan por acá y obtendríamos la corriente que pasa por acá. Si esto lo expresamos en tercios, se me hace que serían 9 tercios. Por lo tanto, 9 tercios más 1/3 serían 10 tercios de ampere que pasarían en esa dirección. Y esta misma corriente pasaría por aquí, 10 tercios de ampere. Y ahora ya teniendo las corrientes, pues podríamos utilizar ley de Ohm también para obtener los voltajes. Vamos a hacerlo primero con este, que es el que ocupamos, que sería 6 por 1/3, sería como dividir 6 entre 2, entonces serían 2 volts de mayor a menor potencial según la dirección de la corriente, y esto sería 10 tercios por 3, sería 30 tercios, o sea igual a 10 volts de mayor a menor potencial. Y tendría que cumplir con la ley de Kirchhoff de corriente, que el voltaje de aquí a aquí más 10, más el voltaje de aquí a aquí más 2, más 10 más 2 serían 12, menos 12 sería igual a 0, cumple con la ley de Kirchhoff de voltaje. Y si ya cumple con el de la corriente, terminaríamos este pequeño circuito. Y lo que teníamos que distinguir era el voltaje que pasaba por esta fuente de corriente. Y esta fuente de corriente, como está en paralelo con estos nodos, pues este nodo y este nodo son los mismos. Significa que también esta fuente de corriente tiene 2 volts de mayor a menor potencial. Por lo tanto, el voltaje de Thevenin que estamos buscando, ya sabemos que son 2 volts. Esto es lo que acabamos de hacer, fue para obtener el voltaje de Thevenin. Ahora lo que tenemos que hacer es encontrar la resistencia o la corriente, si no mal recuerdo, voy a revisar, pero eso lo vamos a tener que hacer poniendo las fuentes de voltaje en cortocircuito y las de corriente en cables, con un cable se me hace. Igual voy a revisar rápido lo que tenemos que hacer. El siguiente paso, si es lo que había comentado, encontrar la corriente en corto de la salida que andábamos buscando. Tendríamos que reescribir este mismo circuito, que lo voy a hacer aquí enseguida, nada más que ahora la salida la vamos a tener que poner en cortocircuito y resolver e identificar la corriente que pasa por ahí. Voy a dibujar este circuito acá con este camino en corto para poderlo resolver, así que voy a hacer una mini pausa. Aquí ya acabo de redibujar el circuito y lo que tenemos que obtener es la corriente que pasa por aquí, que sería la misma que pasaría por esta resistencia, que daría la vuelta y todo eso. Lo que podríamos identificar para resolver este problema es ver si lo podríamos reducir. Eso es lo que hizo el profesor, ya sé que es lo que se tiene que hacer. ¿Y cómo lo hizo el profesor? Como acabamos de conectar esta parte del circuito en cortocircuito, significa que todos estos nodos vendrían a pasar a ser el mismo. Por ejemplo, esto van a ser D, y por ejemplo voy a poner AB, ABC y D. Bueno, así los etiqueto los nodos nada más para identificarlos, y todos los que estén conectados con cable significa que son el mismo nodo. Por lo tanto, como podemos observar, para que cumplan las reglas de que estén en paralelo, significa que tienen que estar conectados entre los mismos dos nodos. Y como podemos observar, tanto esta resistencia de 6 ohms que está conectada de B a D, como esta fuente de corriente que también está conectada de B a D, como esta otra resistencia
Como esas otras resistencias están en paralelo, porque todas, como acabo de comentar, están conectadas de B a D. Lo que podríamos hacer para reducir el problema sería encontrar la resistencia equivalente de estas dos resistencias para reducir el circuito y así hacer un camino cerrado como el que teníamos acá, más o menos. Que para ello tendríamos que hacerlo de la operación de la inversa de la suma de las inversas, que esto sería igual a un sexto y un tercio en sexto son 2 sextos, que sería igual a 1 sobre 3 sextos, por lo tanto 6 sobre 3, entonces son 2 ohms. Voy a redibujar el circuito ahora con la resistencia de 2 ohms y con la fuente en paralelo. Aquí lo acabo de redibujar así a mano alzada, y básicamente para resolver el circuito tendríamos que seguir el mismo procedimiento que seguimos acá. Proponer una corriente I que pasa por acá, por lo tanto por aquí estaría pasando una I más 3, que sería la que también sale por aquí, y aplicamos ley de Kirchhoff de voltaje, que sería menos 12, que sería el de aquí a acá, menos 12 más 3 por I más 3, que sería la corriente por la resistencia, más 2 por I. Todo eso igual a 0. Lo único que cambiaba es que aquí eran 6 y aquí ahora son 2. Quedaría como menos 12 más 3i más 9 más 2i va a ser igual a 0. Por lo tanto, menos 12. Bueno, no. Serían 5i. Va a ser igual a 3. Porque menos 12 más 9 son 3. Y si lo pasamos del otro lado, pasa sumando. Entonces I es igual a 3 quintos. Es la corriente que pasa por aquí. 3 quintos de ampere. Por lo tanto, si esto lo convertimos a quintos, sería 15 quintos. 15 quintos más 3 quintos serían 18 quintos. Sería el valor de I más 3. Un momento, ando observando más o menos qué tendríamos que hacer. Sí, sería seguir resolviendo el circuito. Por aquí pasan otra vez estos 18 quintos de ampere. Y ya con eso podríamos obtener los resultados, los voltajes. Que sería corriente por resistencia, 18 quintos por 3. Me da igual a 54 quintos de volts, de voltaje, de mayor a menor potencial. Y aquí serían 3 quintos por 2, que serían 6 quintos, ¿no? Si no me equivoco. Sería 2 por 3 quintos. Sí, 6 quintos. 6 quintos de voltaje de mayor a menor potencial por la dirección de la corriente. Y ya lo tendríamos completo. Volveríamos acá arriba y tendríamos que por aquí están pasando 6 quintos de voltaje de mayor a menor potencial, que están pasando 3 quintos de amperes en esa dirección. Y aquí tenemos que son 54 tercios de volts de mayor a menor potencial, que están pasando 18 quintos de ampere. Y como esta otra resistencia estaba en paralelo con esta, significa que comparten el mismo voltaje. Por lo tanto, aquí también son 6 quintos de voltaje de mayor a menor potencial. Y para obtener las corrientes reales que pasan por ahí, vamos a aplicar ley de Ohm. Estoy viendo que aquí estos 3 quintos que acabo de poner no pueden ser así, ya que los 3 quintos eran de la resistencia equivalente.
Ahorita lo tendríamos que sacar más bien con la idea, que sería los 6/5 de volts entre 6 me daría igual a 1/5. Efectivamente, lo podría haber hecho mental. 1/5 de ampere pasaría por aquí y por acá. Tendrían que ser esos 6/5 de volts entre 3. Serían 2/5, efectivamente. Y eso sería igual a los 3/5. A ver, tendrían que pasar 2/5 de ampere en esa dirección. Por lo tanto, la corriente IS que estamos buscando, la corriente en corto, va a ser igual a 2/5 de ampere. Y allá tenemos el voltaje de Thevenin, que son 2 volts, y la corriente en corto. Ahora se supone que tendríamos que armar ahora los circuitos equivalentes de Thevenin y Norton. Igual voy a revisar rápidamente lo que tengo que hacer. Estos datos que obtuvimos es para encontrar la resistencia de Thevenin, que la resistencia de Thevenin es igual al voltaje de Thevenin entre la corriente en corto. Y ya conocemos el voltaje de Thevenin, el cual habíamos sacado, que son 2 volts. Y la corriente en corto que sacamos son esos 2/5. Por lo tanto, el resultado sería 10/2. Entonces, la resistencia de Thevenin son 5 ohms. Y ya conociendo tanto la corriente en corto como el voltaje y la resistencia de Thevenin, podríamos armar los circuitos equivalentes. Que, por ejemplo, el de Thevenin de voltaje creo que era un circuito con una resistencia en serie, algo así, la resistencia es la resistencia de Thevenin, 5 ohms, y esta es la salida A y B, y el voltaje que hay aquí es el voltaje de Thevenin, que son 2 volts, algo así tengo entendido que es. Y el de Norton, creo que este es de Thevenin, no me acuerdo si era el circuito de Norton o algo así, pero era el de la corriente en corto. Era la resistencia de Thevenin conectada a una fuente de corriente en paralelo, conectado a la salida. Y esta resistencia pues es la resistencia de Thevenin. Y esta corriente de aquí es la corriente en corto, que sería 2/5 de ampere. Y estas salidas son A y B. Y ya ando viendo que ya obtenidos estos dos resultados, podríamos decir que tenemos el problema resuelto. Así que sí, espero les haya gustado el video. Si tienen alguna duda, la pueden poner en los comentarios. Voy a intentar que mi explicación sobre este tema vaya mejorando conforme vaya haciendo más circuitos. Así que me despido y pues nos vemos en el siguiente circuito.